Bueno, la verdad es que tenemos, Julián, un montón vamos a repasarlas de inmediato con César, un montón de sondeos, de encuestas encima de la mesa, en las que en todas ellas el Partido Socialista perdería las elecciones y no podría sumar con sus actuales socios para seguir en el gobierno. Sí, eso es algo que se ve desde hace tiempo, ¿no? Es decir, que el PSOE, aunque no se hunde porque fagocita a toda la izquierda que queda a su izquierda, cosa natural, porque el PSOE se ha vuelto muy de izquierda, pero ya no suma, digamos, esa mayoría con la que llegó por los pelos en el 23 a formar gobierno, y que digamos que el bloque de la derecha está en unas cifras que seguramente no han existido nunca. No me sé las cifras, no creo que la suma de los dos partidos son dos partidos muy diferentes, que ese es el matiz y que lo complica todo, que no es una fuerza, no es el PP, sino están ya hace meses que en ABC dimos que estaba en torno a los 198, 200, 202 diputados, las encuestas, pero efectivamente se está intensificando. Eso hay que decir que parece, y ahora lo veremos de manos del experto, sobre todo por una fortaleza importante de Vox, porque el PP crece, pero crece de una manera más atenuada, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo, y vamos a verlo ya mismo. El experto al que aludía Julián Querós, efectivamente eres tú. Querido César, bienvenido. De nuevo, buenas noches. Bueno, vamos a repasar, siempre es un placer saludarte. Sí, vamos a repasar las encuestas, algunos de esos son de los que veníamos hablando. El primero de ellos, de los compañeros de El Mundo, realizado por Sigma 2, se realizó hace algunos días, aquí lo tenemos. El Partido Popular obtendría 149 escaños, 48 para Vox. Efectivamente, con esas dos formaciones sería una mayoría, además holgada, una mayoría para poder gobernar de manera holgada, y el Partido Socialista se quedaría en 109 escaños. Tenemos dos sondeos más que queremos analizar contigo. El primero, el que publican hoy los compañeros del diario La Razón, quédense con esas cifras, 140 en el Partido Popular, 48 para Vox. En esta publicada hoy por NC Report en La Razón, 154 entre 154 y 156 el Partido Popular. Vemos efectivamente, también lo apuntaba Julián, la fortaleza seguramente en niveles máximos para Vox, entre 48 y 50 escaños, y el Partido Socialista entre 103 y 105, con lo cual es imposible que pudiera sumar los 176 escaños necesarios. Y un sondeo más, una encuesta más, vamos a verla de inmediato, la que publica hoy el diario El País, realizada por 40DB, que en este caso tenemos porcentajes. Estaría en el 17% Vox, también una fuerte subida, se mantendría en torno al 31%, un poquito menos el Partido Socialista, y el Partido Popular, y el Partido Socialista no llegaría al 28%. Una vez visto el resultado de todas esas encuestas, retomo la pregunta que te hacía antes de la pequeña pausa que hemos tenido. Vemos cómo, luego entramos en Vox, en el Partido Popular y demás, vemos cómo el Partido Socialista está seguramente también en su suelo. ¿Tiene algo que ver con la corrupción? ¿La corrupción le puede costar el gobierno al Partido Socialista? Yo creo que no. Vamos a ver, la corrupción es uno de los elementos más que da el sumatorio total de las encuestas. La corrupción no es el elemento principal. Es decir, la corrupción no creo que pueda hacer perder las elecciones al Partido Socialista, porque en este caso forman parte consustancial de la democracia, de cualquier democracia, y a la gente la da por hecha. Entonces, a ver, lo primero sobre las encuestas que tenemos encima de la mesa. Para empezar hay que decir que es como sacar una fotografía a un terremoto. Es decir, ver las encuestas ahora mismo una por una es una fotografía que al final no nos da una idea completa de lo que está pasando. Tenemos que mirar las tendencias. Y las tendencias hasta el mes de junio era la siguiente: era un Partido Popular que crecía mínimamente cada mes o cada 2 semanas. Teníamos a un Partido Socialista que bajaba en intención de voto de forma absolutamente escandalosa, producto más de la pérdida del voto femenino que de la corrupción. Y en tercer lugar tenemos un Vox que se esteaba en las encuestas. Bien, con todos los elementos que han pasado durante este verano, todos los casos en los que había elementos de inmigración, los incendios, Itumas, etcétera, han variado sustancialmente la intención de voto, es decir, ha variado mínimamente el escenario. El escenario en el que nos encontramos ahora mismo es en el de un Partido Popular que o no crece o comienza a decrecer, un Vox que comienza a ser absolutamente demoledor en las encuestas, porque es probablemente el que tenga la propuesta, no digo si buena o mala, pero más clara sobre el tema de la inmigración, y un Partido Socialista que ha dejado de bajar
y un Partido Socialista que incluso hay algunas encuestas que comienzan a decir que comienza a recuperar algo de oxígeno. Claro, ahora nos centramos en el Partido Popular, en Vox, que nos dices que es una fuerza que ahora mismo está en claro, digamos que en clara sintonía ascendente, pero veíamos en el caso del Partido Socialista, según esa encuesta de 40dB para El País, estarían casi en el 28%. ¿Qué nos dicen en el Gobierno, qué nos dicen en el Partido Socialista? Que si llegan al 30%, este es efectivamente el dato que les decía, que si llegan al 30% en intención de voto y que además tienen mucho voto oculto según ellos, entonces hay partido para las próximas elecciones. Hay 2 millones de personas, votantes del Partido Socialista, que no han pasado a ningún otro partido, que han pasado directamente a la abstención. Entonces el Partido Socialista, conocemos cómo hace campaña el Partido Socialista, va a comenzar a tocar los tambores para, apoyado en estos casi 60 diputados que ya se barruntan para Vox, hacer palanca para lograr que sus votantes vuelvan de nuevo a decir que van a votar al Partido Socialista y que los voten efectivamente en las urnas. El Partido Popular no lo tiene fácil, porque la estrategia que ha llevado de jugar en el terreno de juego de Vox, es decir, unas elecciones al final son muchas cosas las que la deciden, pero fundamentalmente la decide la agenda. Es decir, ¿de qué temas están discutiendo los ciudadanos? Si estamos discutiendo sobre inmigración, sobre violencia, sobre inseguridad y sobre el y tú más, ese no es el terreno del Partido Popular, ese es el terreno de Santiago Abascal. Que por cierto se produce una cosa muy divertida. Cuanto menos aparece en los medios de comunicación, más sube su intención de voto. Te voy a pedir un favor más, César. Acompáñame porque noto en mi cogote el aliento de los analistas que también quieren hacerte alguna pregunta. Hemos comenzado, por cierto, el programa viendo bailar en TikTok. Hemos quedado, ¿no, Ana? Que era en TikTok, bailar y cantar el limón del limonero, y que además ha incluido esa frase que se asocia con Isabel Díaz Ayuso de me gusta la fruta, y que se ha interpretado como, digamos que un ejemplo más de que Feijóo está endureciendo algo el discurso precisamente por ese tono ascendente de... ¿No te gustaba cómo bailaba? Yo he sido el único que lo he defendido, pero he de decir que yo es que bailo rematadamente mal. Entonces, a mí cualquiera que mueva un poco las caderas ya me parece que es un Fred Astaire. ¿Acierta el Partido Popular endureciendo el discurso, haciendo, digamos, que Feijóo tenga el colmillo un poco más retorcido precisamente en ese contexto que nos explicabas, ¿o no? El Partido Popular ha decidido ir con todo a por el Partido Socialista, con la navaja cachicuerna, directamente a hacer daño entre las costillas. ¿Qué sucede? Que si el Partido Popular, cuyo electorado, vuelvo a lo de siempre, si hay dos electorados que se parecen en este país, son el electorado del Partido Socialista y el electorado del Partido Popular. Un elector del Partido Popular se parece mucho más a un elector del Partido Socialista que a uno de Vox. Y un elector de Vox se parece mucho más a, probablemente, por otras cosas. Con una cara que... No me parece está interpretando... desatinado lo que está diciendo. Es que además, podríamos entrar en muchos detalles, Julián, pero es que es exactamente así. Si se parecen dos electores, son uno del Partido Socialista y otro del Partido Popular. Con lo cual, si tú diriges tu discurso, aunque no les gusta a los muy cafeteros, si diriges tu discurso a la franja derecha de tu electorado, lo que haces es dejar un hueco enorme en el centro. Y ese hueco, ojo, el Partido Socialista está ahora mismo muy girado hacia la izquierda, pero en un sprint puede intentar volver a llegar a esos electores, siempre teniendo en cuenta que lo que hay enfrente, me lo decía un amigo esta mañana, dice que claro, como Vox pase de 60, a lo mejor incluso yo me planteo votar a Pedro Sánchez. Claro, pero y te lo pregunto a ti, y os dejo ya, de verdad, es lo último que digo. ¿Se ha frenado, como dicen algunas encuestas, tú que te las estudias todas, ¿se ha frenado el trasvase de votantes del Partido Socialista al Partido Popular o no? Ya no existe. ¿Ya no existe porque se lo han llevado todo o por...? Es muy bajo, es decir, el elector del Partido Socialista ha hecho un trasvase de voto directamente hacia la abstención. Se queda en casa. Y se ha quedado ahí. El trabajo del Partido Socialista es recuperar esos electores. A ver, esto es, quiero decir, es muy complicado que siquiera se plantee una mayoría de la izquierda. Estamos con unos números, como decía antes Julián y decíais antes todos, que la mayoría de la derecha se da por descontada. Pero de la composición de esa mayoría, o sea, del porcentaje que tenga el Partido Popular y que tenga Vox en esa mayoría, va a depender tanto el tipo de gobierno que tengamos en la próxima legislatura, como sobre todo la movilización de la izquierda ante ese escenario. Yo creo que esa es la parte final, es la clave. Sánchez cuenta con
que si al final Vox se va muy arriba, eso es un factor muy positivo, como ya sabemos por lo que ha ocurrido en el propio discurso, en la propia refriega política, para volver a atraer a parte de sus votantes descontentos que están en la abstención o sencillamente no son partidarios a la de Pedro Sánchez, y que eso puede retrotraernos a la situación de 2023. Parece más difícil, pero eso es un juego. A ver, el Partido Popular tiene el problema desde hace 2 años de la manta, ¿no? Si me tapo los pies, me dejo la cabeza descubierta, y si decido taparme la cabeza, se me descubren los pies. Si la cabeza es Vox, los pies es el Partido Socialista o viceversa, ¿no? Y es verdad que lleva bastante tiempo una situación de bloqueo, de estabilidad, que no crece, no sube. Y claro, pues lógicamente cuando estudian los números dicen, oye, esto tenemos que ir a más. Durante mucho tiempo han estado en tus tesis, que no son erradas, es decir, oye, es mucho más importante desactivar a Pedro Sánchez y seducir a una parte de sus votantes que voten al PP y que otros sencillamente se vayan a la abstención, que digamos que escorarnos y atender, digamos, a un sector del electorado de derecha más beligerante y tal. En los últimos meses, por lo que sea, decidieron, porque en realidad porque los números ya funcionaban, porque la máquina esa de atraer el votante de centro-izquierda o desmovilizarlo ya no daba más de sí, se había agotado, lo has venido a decir tú, vamos a probar lo otro. A mí me parece que es importante que el PP, que es el primer partido con aspiración de gobierno, tenga clara una política de inmigración honesta y responsable, porque ni honesta ni responsable la tiene ni el PP, ni el PSOE ni Vox. Pero sin embargo, efectivamente, al pretender tenerlo no está sabiendo hacerlo. No hay una idea nítida de lo que quiere hacer el Partido Popular o cómo afrontar el desafío, la crisis, la tensión que genera la inmigración. Y termino ya. Y solo hay 2 temas sobre la mesa de aquí a las próximas elecciones. Una es cómo cae Pedro Sánchez y la otra es la inmigración. No hay más temas. Gordos, no hay más temas a la hora de votar. Y al Partido Popular le está costando acertar con la clave de la inmigración. Y con el tono. Es decir, tú no puedes pelearte con Vox a pegar mamporros encima de la mesa. Te van a ganar siempre. Si tú dices que les vas a poner, pues no sé, esposas a los inmigrantes, y ellos dicen Tampoco que no. están diciendo eso. No se está pareciendo el discurso del PP a lo que dice Vox, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que no está funcionando. Eso es indiscutible. Yo creo que están tratando de jugar una liga muy similar y que efectivamente no está saliendo bien. Y no está saliendo bien porque quien está creciendo en las últimas encuestas ya no es el Partido Popular, sino es Vox. Y hay que decirlo con claridad. Es decir, el único partido que crece con claridad en las encuestas es el partido Abascal. Con alguna de las cosas ahora voy contigo. Tengo una visión totalmente ahora, eso es maravilloso. Afortunadamente, Guadalupe. Eso es maravilloso. Eso para quien modera en una mesa es lo mejor que puede decir. Pero claro, en torno a la inmigración, claro, ¿cuánto hay de políticas en realidad y cuánto hay de relato? ¿A qué me refiero? El gobierno actual es el que de momento se ha negado a regularizar a 500.000 inmigrantes que están viviendo ya en España, no que acaban de llegar. Hay una iniciativa legislativa popular que está paralizada. El Supremo le ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones porque no atiende 1 millar de inmigrantes. Con lo cual, ¿quién está sosteniendo ese discurso de dureza en la inmigración y quién lo está haciendo desde Moncloa? Te vas a lo material, es decir, estamos hablando de lo emocional. Y en lo emocional, tanto como en Jumilla como en Torre Pacheco, ha sido Vox el que ha logrado movilizar a un votante muy expresivo en su favor. Y ese votante, bueno, pues ya no va a estar en torno a lo que decía el Partido Popular, sino que se lo han llevado. Y a la vez, como contraposición, la izquierda se vuelve a movilizar. Desde un planteamiento meramente utilitarista. Emocional. Que no tiene nada que ver con lo que es el interés nacional y políticas responsables con relación a la inmigración. No estoy hablando de eso, Julián. Que yo creo que ahí ni Vox ni el PSOE están en hacer las políticas más responsables para solventar el problema de la mejor manera posible. Bueno, discute con este señor. No, pero con Guadalupe sí. No es discusión, es plantear cuestiones que nos han puesto encima de la mesa. En primer lugar, yo quiero recordar que Vox no surge de la nada. Vox es una escisión del Partido Popular, precisamente propiciada por Mariano Rajoy en una de las peores decisiones políticas que se recuerdan, fragmentando al centroderecha español. Antes el Partido Popular era la casa del centro, era la casa de la derecha, era la casa de los liberales. Liberales y derecha fue expulsada. Entonces, desde entonces el Partido Popular se mueve en una indefinición completamente ideológica. Y otra cuestión que hay que poner encima, y la indefinición ideológica puede no ser malo, pero hay que ponerle nombres a las cosas. Hay que ponerle nombres a las cosas, porque la gente que en la calle palpa problemas. Y si tú te mueves en el tacticismo y no le pones nombre al problema,
y otro se lo pone, el que se va a llevar el gato al agua es el que le está poniendo el nombre al problema. Eso punto número uno. Y hay un problema de percepción, que no solo percepción, es real, de falta de seguridad en las calles muy importante, sobre todo en determinados barrios, en los barrios obreros. Y Vox está jugando ahí muy bien. Y luego la segunda cuestión que hay que poner encima de la mesa es que Vox muy hábilmente se salió de todos los gobiernos autonómicos, porque nada desgasta más a un político que el poder. Entonces lo que hizo Vox es decir, nos renta a nosotros aquí para, en una decisión que tampoco tenía mucho sentido, para mantener una consejería de Agricultura, otra de Toros y otra de no sé qué, estar quemándonos en gobiernos autonómicos, manteniendo al gobierno valenciano con toda la crisis de la... No nos renta, no nos sale rentable electoralmente. Nos vamos fuera, ¿por qué? Porque desde la oposición todas las promesas son posibles, mientras que cuando estás en los gobiernos te dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? Entonces, esa es la baza que está jugando Vox, y lo que sí que tiene que hacer el Partido Popular, desde mi punto de vista, es aprender a ponerle el nombre a las cosas y quitarse ciertos complejos, que de verdad que el centro derecha español es muy cainita. Es igual que con lo del vídeo de Feijóo. Estamos montando nosotros más escándalo que el propio Partido Socialista, y no es para tanto. Escúchame, Guadalupe, que te va a acabar fichando para analizar las encuestas. Pero si lo hacen muy bien, si lo hemos hablado mil veces. Sí. No, es que estamos de acuerdo. Pero el problema real de todo esto es que estamos con un marcador que no va a ser el real. Es decir, estamos pensando que esto va a ser un 6-5. No va a ser un 6-5. Esto va a ser un 5-3 o un 5-4. Al final, queramos o no queramos, al final, en este país, la izquierda se va a movilizar, y el porcentaje de derecha del Parlamento, que yo no tengo ninguna duda de que va a ganar las elecciones y que va a ser una victoria nítida, no va a ser por la paliza que dicen ahora las encuestas. Entonces, lo que pasa es que hasta ahora no hemos introducido otra variable que yo creo que es muy importante, y es, tú hablas de parte del electorado del PSOE durmiente, que en algún momento ellos tocarán los tambores y se activarán. Pero a día de hoy tenemos una extrema izquierda dividida en dos partidos. Sí. Si concurren, es decir, si la izquierda va a las elecciones en 3 opciones, está muerta. Absolutamente. Independientemente de que el PSOE movilice mucho, es que no le da de ninguna de las maneras, y en eso sí que es algo que coinciden absolutamente todas las encuestas, ya sea la del País, la SER y la Sexta, como la de ABC, el Debate y la Razón. Todas, absolutamente todas. Ahora, yo no sé si llegarán a tiempo para solucionar eso, porque ahí ya es una cuestión de odios personales y de vetos personales. Entonces, claro, ahí yo creo que Pedro Sánchez... Yo, Ana, fíjate, yo creía eso, y creo que eso era así hasta hace un tiempo. Yo creo que ya empieza a haber una divergencia clara de proyectos entre el PP y Vox. O sea, empiezan a ser partidos no parecidos. El origen es clarísimo, pero si por una parte el PP pierde esa oportunidad y se le extiende una parte natural, que digamos que sería un poco la derecha, arraigada en ciertos planteamientos tradicionales, Vox está caminando hasta un proyecto distinto. Es decir, yo al hilo de eso me hacía una pregunta esta mañana. Es un proyecto que tiene poco que ver con el de hace 4 años. El motivo de su bloqueo es que hay 3 bloques, no 2, 3. ¿Tú crees, César, que en España podría pasar esto si, como dice Julián, Vox sube y al final quiere jugar a otra cosa, no ser una, entre comillas, muleta del Partido Popular que todos damos por hecho que apoyaría una investidura de Feijóo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, estamos viendo pues que... Entonces ya sí que... A ver, yo lo que no veo es... Lo que no veo es... Un segundo, seguro que los espectadores han aclarado, pero yo que soy un poco más torpeno. Tú lo que estás diciendo es, gana el Partido Popular, pero impide la gobernabilidad de Vox. Yo creo que eso no va a ocurrir. Ahora mismo tenemos 2 bloques, yo creo que eso no va a ocurrir. Eso no se lo puede permitir. Bueno, bien, pero es un escenario posible que se está dando en Francia, el hecho de que haya 3 bloques distintos. Sí. Está el bloque de Marine Le Pen, está el macronismo y está la izquierda, ¿bien? Aquí en España tenemos 2 bloques testados. Digo testados porque uno ya es un gobierno con sus socios y el otro es el PP, que ya ha gobernado con Vox, aunque se haya salido en algunos gobiernos autonómicos y lo sigue haciendo en ayuntamientos. Pero, claro, no es lo mismo un Vox con 20 escaños que un Vox con 60. Volvemos a la pregunta que ahora creo que ha quedado clara. Puede jugar a otra cosa como en su día quiso jugar Albert Rivera a otra cosa. A ver, un Vox por encima del 20% divide a la derecha prácticamente en 2 mitades. ¿De acuerdo? Y el Vox... Si es que ese Vox fuera de derechas, que es discutible.
Yo no voy a entrar en ese detalle por cuestiones ideológicas. Digo, porque si es que llega a ese punto, sigue siendo un partido de derechas. No lo tengo, porque ahora hay matices pero ahí. La cuestión es, Julián, la cuestión es, ¿lo es el Partido Popular? ¿A quién votan los liberales de este país? Bueno, ¿a quién votan los conservadores? Define liberal. Yo te lo puedo definir muy bien. Define liberal. Bueno, que no te querías ir a las cuestiones ideológicas. No, pero si nos metemos, nos metemos. Libertad económica, libertad individual. Libre mercado, libertad individual. Pero la pregunta era esa. Respeto a la separación de poderes. Poneros de acuerdo los liberales. Pero vamos a avanzar y a responder a la pregunta que planteaba Ana. ¿Tú ves viable ese escenario en el que un Vox fuerte pero por detrás del Partido Popular impediría la gobernabilidad? ¿O te parece un suicidio, como decía Guadalupe? A ver, yo creo que con un 14, un 15% es imposible, los matan. Pero un Vox que pueda comenzar a considerarse alternativa de gobierno, por encima del 20%, partiendo a la derecha en dos mitades, ¿por qué no? Y ojo a lo que has dicho tú antes, que es lo que parece que está filtrando Moncloa, que puede parecer una locura. El 30%, ¿no? Puede parecer una locura hoy, pero vamos a verlo. Si el Partido Socialista, en el caso de ruptura de la derecha, se coloca por encima del 30%, tiene una prima de 15-20 escaños por primera fuerza. Y entonces veríamos las cuentas. Con lo cual, yo como resumen, es decir, venimos de un escenario que era un escenario bastante aburrido, el de los últimos años, con un Partido Popular creciendo poco a poco, pero creciendo, un Partido Socialista absolutamente despeñado y Vox con una línea aburrida, y estamos en un escenario en el que el Partido Popular o está haciendo meseta o está comenzando a caer. Vox está con un planteamiento absolutamente explosivo en torno al 16-18%, y además no veo ningún motivo para que Vox no deje de crecer en las encuestas, y un Partido Socialista que comienza a tocar los tambores. Porque si por un lado hay 2 millones de votantes progresistas que ahora mismo están en la abstención, hay en torno a 1.200.000 votantes que se están debatiendo entre el Partido Popular y Vox. Y la elección va a estar ahí. Pues lo has resumido perfectamente, César Calderón. Se ve que no es la primera vez que vienes, ¿eh? Que lo tienes, sabes perfectamente ya cuando tienes que dar paso a lo siguiente. Gracias, como siempre. Te saludo ya por cuarta vez, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.